¿Qué es lo que proponen los partidos políticos rumbo a las elecciones con el tema este del 10% para la salud? El tema de la salud es uno de los temas más delicados y más sensibles en cualquier sociedad, más aún en la nuestra, si tomamos en cuenta que los niveles de salud o infraestructura o equipamiento y todo aquello en Bolivia son de los peores del continente, ni qué decir del mundo entero. Hemos invitado en esta noche a Henry Montero de Creemos, hemos invitado a don Guillermo Sewane de Comunidad Ciudadana y don Álvaro Terrazas del Movimiento al Socialismo. Gracias a cada uno por estar con nosotros, por supuesto, en esta noche para hablar de la salud. Ustedes estaban atentos a lo que decía el padre Mateo Batista a propósito de este 10%. En La Paz se está desarrollando un piquete de huelga de hambre que ya lleva 6 días, que está pidiendo precisamente el tema este de la asignación del 10% para la salud. Voy a comenzar con el doctor Álvaro Terrazas del Movimiento al Socialismo, que además fue parte del Ministerio de Salud durante la gestión de Evo Morales. Comienzo con usted a propósito de este tema del 10%. Buenas noches, bienvenido, adelante. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludos al doctor Henry Montero, hace tiempo que no nos veíamos. Igual, bueno, ahora por pantallas tengo el gusto de conocerlo igual a Luis Sewane. Bien, creo que el presupuesto, cuando hablamos de presupuesto y cuando hablamos de específicamente presupuesto en salud, tenemos que ser conscientes de que no es únicamente aumentar dinero, aumentar recursos. En este momento el sistema de salud de Bolivia, peor que en otros momentos, es un agujero negro. Un agujero negro cuyos recursos económicos uno le sigue metiendo, es como meter dinero a un bolsillo hueco. Si uno asignamos más recursos sin que haya un control, una fiscalización adecuada, tanto en la seguridad social como en el sector público, vamos a seguir teniendo recursos insuficientes. Y además hay que tomar en cuenta un elemento o dos elementos altamente importantes. Cuando hablamos de presupuesto de 10%, ¿10% de qué? Primer punto, ¿10% de qué? Cuando teníamos un presupuesto paupérrimo nacional, con un presupuesto general de la nación en el 2005, que era de 59.834 millones de bolivianos, y el 5.1% del presupuesto se iba en salud, que era 3.052 millones de bolivianos. Para el presupuesto 2020 estaba proyectado 38.000 millones de bolivianos, o sea, de 3.000 millones de bolivianos, saltó a 38.000 millones de bolivianos. Presupuesto en salud. Ahora, la pregunta viene, 10% simplemente basándonos en un conglomerado, en un número X que no podemos decir si va a ser suficiente o no es suficiente. La respuesta es que hay que hacer estudios matemático-actuariales para poder determinar cuánto se tiene que invertir adecuadamente para cada grupo, para cada daño de salud que se tiene que ir implementando y ampliando. Y un elemento también, el segundo elemento importante que tenemos que tomar en cuenta para el presupuesto de salud, que decíamos que no solamente es aumentar presupuesto, que es el presupuesto también de dónde va a salir, 10% de qué. Para poder tener ese recurso y el Estado administrar esos recursos de forma adecuada y además de los mecanismos de control existentes, se tienen que garantizar dos puntos importantísimos para cualquier sistema de cualquier cosa, no solamente salud: soberanía política y soberanía económica. Si nosotros vamos y agarramos ese 10% de recursos y seguimos malgastando, como se ha estado malgastando el caso de respiradores, es el más sonado, pero sabemos de existencia de muchos otros más elementos de mal uso de los recursos económicos, peor en tiempos de pandemia, es definitivamente un elemento que tenemos que valorar. No solamente es 10%, tenemos que ver los mecanismos de aplicación, de control, de implementación y un uso inteligente y eficiente. Recordemos que la gente no se está quejando esencialmente porque tiene muchas de las quejas que existen del sistema de salud, no solamente porque falte tal o cual cosa, o falte un insumo, un medicamento o un equipo, también cruza por los elementos de calidad de la atención. Eso es otro de los puntos que está puesto en la propuesta. Hay una gradualidad que tiene que existir para llegar a este presupuesto. La OPS indica que todo país, para poder dar ese paso hacia un sistema único, universal de salud, o sea, ellos hablan de seguridad, nosotros hablamos de sistema único de salud, hablan del 16% que es necesario. Nosotros actualmente estamos con un presupuesto que ya está rondando por el 7.5%, 6.8 a 7.5 variable de acuerdo con los gobiernos subnacionales.
este presupuesto ya nos animó para poder dar este paso tan grande. Ahora hay que seguir implementando. Las gradualidades de la implementación, escuchaba hablar al padre Mateo de que de los 5 millones de golpe, claro, son los 5 millones que ingresan, pero no entran con todas las patologías o todo lo que se tiene que cubrir. El tema oncológico, que es una de las enfermedades más caras en cualquier parte del mundo, es un elemento que también cuando se planteó la ley del cáncer, se trabajó con las sociedades y asociaciones, se planteó también la gradualidad para poder hacerlo de una forma inteligente, eficiente y con un uso adecuado de los recursos. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, lo que el padre Mateo también decía es que el año 2015, cuando se reunió con Evo Morales, le planteó la posibilidad de tener precisamente esto, la gradualidad, de que el 2015 vayan al 5%, el próximo al 6%, al 7%, al 8%, y así gradualmente se vaya subiendo hasta llegar al 10%, es lo que describía el padre Mateo en la entrevista anterior. A ver, ¿qué es lo que dice Henry Montero de Creemos a propósito de este pedido del 10% para la salud y esta explicación que ha dado el Movimiento al Socialismo en la voz de don Álvaro Terrazas? Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Un saludo, doctor Álvaro Terrazas. Creo que es importante establecer dos cosas. ¿Cuál es el problema de la salud? Un problema político, de una imposición política partidaria, y un problema estructural. Creo que hay que empezar desde ahí. Si queremos tener una salud adecuada, tenemos que garantizar 4 pilares fundamentales, que es el modelo de financiamiento, el modelo de gestión, el modelo de atención y los niveles de atención. Por supuesto que es primordial el garantizar el financiamiento, el modelo de financiamiento. Nosotros en las luchas que hemos tenido en las calles, y hemos estado en muchas mesas técnicas y de discusiones con el doctor Álvaro Terrazas en relación al presupuesto, en relación sobre todo a cambiar el problema estructural. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos en primer lugar un código de salud de 1978, que es la norma que nos rige. Tenemos un código de la Seguridad Social de 1956, es decir, son normas que ya están desfasadas, que están desactualizadas y que debería partir para que se pueda estructurar este sistema de salud. Efectivamente, tengo que garantizar el financiamiento y ahí vengo, ¿cómo va a ser mi gestión? Es decir, ¿cómo lo voy a gastar? Pero eso es con una política de salud. Lastimosamente, en estos 14 años, lo único que se hizo fue política con la salud de la población. Y nosotros lo reclamamos y el tiempo nos dio la razón cuando lanzaron electoralmente también un SUS con 200 millones de dólares. Y decía, no le va a dar, no va a alcanzar, y el tiempo nos dio la razón. Cuando hablamos de presupuesto también tenemos que ser claros. Hablamos del 6.8%, pero incluyendo la seguridad social, que el fondo de financiamiento de la seguridad social es patronal, pero ellos lo están incluyendo como que fuera como un presupuesto de Estado. Es decir, mi patrón me tiene que garantizar que yo obtenga una salud en la seguridad social. Eso lo establece la norma. Pareciera que cuando hablamos del 10% y estamos exigiendo recursos económicos, pareciera que estamos pidiendo limosna. Cuando la Constitución Política del Estado, ya lo decía el padre Mateo, en su artículo 37 habla de la primera responsabilidad económica financiera, la salud. Y el derecho fundamental de todos los ciudadanos bolivianos es que yo pueda tener un acceso gratuito a ese servicio de salud. Tenemos una Constitución Política de Estado del 2009. Es decir, estamos hablando de más de 10 años de que tiene esta Constitución y que se debe cumplir, y hasta el momento no se cumplió en relación a la responsabilidad del Estado. Creo que es importante y por supuesto que tiene que garantizar. El presupuesto aprobado por el MAS en el 2019 para ser aplicado en 2020 fue de 282 mil millones de bolivianos. Es decir, actualmente la salud debería recibir 28 mil millones de bolivianos si fuera el 10% del presupuesto general del Estado. Pero cuando nosotros revisamos los datos, y ese es otro tema también a cambiar, no existe la transparencia del Ministerio de Economía y de ningún ministerio en relación a los datos reales de cómo está la situación, ni de salud, ni de educación, y peor, económica. Eso se lo oculta mucho, esa cifra. Cuesta llegar a la información. Y la información debería ser para cualquier ciudadano. Muy bien, muchísimas gracias.
Hemos escuchado a Álvaro Terrazas del Movimiento al Socialismo, hemos escuchado a Henry Montero de Creemos, vamos a escuchar ahora a don Luis Seoane de Comunidad Ciudadana. A propósito del tema de lo que viene a ser la salud, ¿está de acuerdo Comunidad Ciudadana con el 10%? ¿Cuál es la interpretación y la evaluación que hace Comunidad Ciudadana? Usted ha escuchado las explicaciones del MAS respecto a este tema. Un saludo a usted, querido amigo periodista, y a los colegas que están participando en este debate. Pues Comunidad Ciudadana va a incrementar el presupuesto para la salud. Queremos llegar al 10% del PIB, que es más o menos el 20% del presupuesto general de la nación, y contemplamos para eso un salto en el presupuesto de 1.610 millones estimados para este año a, diría yo, 4.214 millones para el año 2023. En cada año iremos aumentando, que representa esto el 10% del Producto Interno Bruto. Queremos para eso desarrollar un modelo de financiamiento pues que sea solidario, que asegure la suficiencia, la calidad, la equidad y obviamente la eficiencia y la sostenibilidad de un sistema de salud. Si necesitamos más dinero, hay que generar, por ejemplo, para el tema de la infraestructura, yo creo un fideicomiso, hay que discutir en aquello que se va a blindar en el Parlamento, en el Acuerdo Nacional en Salud, a través de una ley de salud. Por ejemplo, la necesidad de un fideicomiso con representantes del Estado, del sector privado, de los trabajadores, de las organizaciones de profesionales. Y estamos para eso trabajando en la obtención de financiamiento considerando las actuales limitaciones de fondos fiscales, sobre todo en el nivel central, en los gobiernos departamentales y en los gobiernos municipales. Por otro lado, ¿qué cosa es importante? El presupuesto general, el gasto en salud nacional en el sector público llega al 4.5 y en el privado al 2.1. Considerando con la media latinoamericana, realmente estamos en momentos muy complicados. ¿Qué más le quiero decir al respecto? Hay 7 millones de bolivianos que están al margen, por ejemplo, de la seguridad social y hay que intentar ampliar la cobertura de esos sectores, porque la población asegurada del país llega a 4 millones y fracción. Ahora, para todo eso que estamos hablando, es importante tener ¿cómo va a ser la ejecución y asignación financiera para el sector salud del 2021 al 2025? El 2015 teníamos aproximadamente el Producto Interno Bruto de 32 millones en general y queremos el año 2021 llegar a 39 para llegar el año 2025 a 46 millones de dólares. ¿Qué es lo que estamos pensando? Estamos hablando ahora del tema del financiamiento. Como decía el colega, después vamos a hablar, me imagino, al tema de la transformación en salud, que es lo que estuvo hablando el compañero de Creemos. Pero en el sistema del financiamiento creo que es importante que el Acuerdo Nacional permita transparentar las cuentas nacionales, las cuentas satélites en Bolivia que muy poco se han desarrollado, el tema del Banco Central que nos permita tener claridad en qué es lo que nos está dejando el gobierno nos ha dejado el gobierno del MAS y nos está dejando el gobierno de la señora Áñez para transparentar las cuentas nacionales en el país. Tenemos que hacer un esfuerzo grande, pero para todo eso se necesita fundamentalmente un acuerdo nacional. De decir, este es el momento de la salud y este es el momento en que el país no aguanta un sistema de salud como el que tenemos. Hay que transformarlo, hay que ligar, hay que juntarlo, hay que intentar ir hacia la universalidad, pero no como os planteó el SUS, porque cuando apareció el SUS vino la pandemia y se cayó como un castillo de naipes. No habían las camas necesarias, la rectoría y la gobernanza no funcionaron y hay un sinnúmero de problemas. Financiamiento solidario en la salud, donde acordemos entre todos brindar la salud para la transformación, y eso pasa por la asignación y la ejecución financiera para el sector salud desde el 2021 hasta el 2025. Luego entraremos al ver el tema de la transformación en salud. Muy bien, muchísimas gracias. El tema de la transformación entonces lo dejamos pendiente para más adelante. Llegamos al punto en el que insistentemente se le ha cuestionado al movimiento, al socialismo, qué hizo durante 14 años por la salud. No solamente fue el gobierno, este gobierno, que en los momentos más duros de la pandemia hablaba precisamente que en 14 años no se había hecho nada por la salud, o se había hecho muy poco por la salud. Escuchamos también a la gente de Creemos, a don Henry Montero, que hablaba sobre estos 14 años y sobre el tema de la salud. Don Álvaro Terrazas, usted fue
del Ministerio de Salud, fue parte de la estructura del Ministerio de Salud, que se hizo por la salud. ¿Cómo responde a esas críticas, a esas observaciones respecto a la prioridad o a la atención que le dio el MAS a la salud durante los 14 años que estuvo en el gobierno? Bien, gracias. Mencionaba y quiero rescatar el elemento de que un primer paso para tener un buen sistema de salud es tener los recursos económicos, la plata. Y la plata no la obtienes a través de elementos solamente de préstamos externos, sino tiene que ser plata propia de los bolivianos, del Estado, para garantizar una salud pública gratuita. Y como encontramos el Estado, como se encontró el Estado boliviano en el 2006, realmente paupérrimo. Recordemos, 3.000 millones de bolivianos de presupuesto en salud. Actual presupuesto 2020, 21.462 millones de bolivianos. Una gran diferencia. Entonces, primero, soberanía política y soberanía económica. Primer paso. Ahora, cuando estamos diciendo ¿qué se hizo? Primero hicimos eso. Ahora le pregunto, bueno, una pregunta que creo que todos los saludistas la sabemos. En un sistema de salud, ¿cuál es la base fundamental de un sistema de salud? ¿En qué se siente? ¿Cuáles son los cimientos? La atención primaria de salud. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, ahí viene el elemento. En Bolivia existían 2.268 establecimientos de salud de primer nivel. Se construyeron 1.062 más, es decir, 55% más establecimientos de salud. ¿Qué significa esto? ¿En qué se traduce? Se traduce en mayor cobertura del sistema de salud, o sea, se amplía el territorio, el alcance, la accesibilidad de los servicios de salud, y además de que se aumentan, prácticamente se han llegado a aumentar los 38.000 ítems que dejamos para el país en total. 17.175 fueron creados tan solo en esa gestión. La otra, que es menos de la mitad, fueron creados pues en los casi 200 años que se tuvo de vida como país. Entonces, son dos elementos fundamentales. Podemos hablar de otros más: reducir la incidencia de malaria, reducir las prevalencias de Chagas, podemos hablar de los números de ambulancias, podemos hablar de los centros de hemodiálisis, gratuita, trasplante gratuito, salud oral, la implementación de los médicos de SAPS y salud comunitaria. Y además un enfoque que es totalmente distinto: tratar de quitar el elemento hospitalocentrista o médico asistencial, es decir, esperar con los brazos cruzados, como se hizo durante la pandemia, de que el enfermo llegue al hospital o al centro de salud. Y lo que se debió hacer es reforzar, y no por mega rastrillajes políticos o al final de la pandemia empezar a hacer rastrillajes, lanzar sistema de atención primaria en salud. No estoy hablando solamente de primer nivel de atención, sistema de atención primario en salud, donde se tiene que hacer esencialmente prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Son elementos importantísimos, y hay otros dos más que, si me permite brevemente con el tiempo. El plan de hospitales. El plan de hospitales son más de 2.000 millones de dólares en inversión, donde todo el mundo sabe que se han demorado incluso para entregar hospitales que estaban prestos para funcionar, listos para hacer funcionar, cuando se demoró entre si pintaba o se cambiaba o no del color, mientras la gente seguía necesitando estos hospitales, que fueron construidos durante la gestión con recursos de los bolivianos, dineros nuestros como bolivianos, para poder garantizar. Y, ojo, también otro elemento importante: se lanzó el elemento de las becas. Son más de 500 becas de formación de especialistas que se concertó con el Banco Mundial. Se tenía proyectado cerca de 2.000 especialistas que deberían formarse por el sistema, que también es altamente insuficiente para la formación de ciertas especialidades y la carencia que existe en el país. Esto se lanzó y nos preguntamos, ¿qué hicieron con esos recursos? El gobierno actual, el gobierno de facto, ¿los habrán malgastado quizás como los respiradores? Bueno, son varios de los elementos que se han podido modificar, y en indicadores de impacto son otros elementos que podemos ponerlo, pero ya lo tocaremos. Gracias. Sí, por favor, para que podamos tener un uso adecuado, una administración adecuada del tiempo, porque en televisión el tiempo es nuestro peor enemigo. A ver, don Henry Montero, esta es la evaluación que hace el MAS respecto a los 14 años. Lo que se hizo en los 14 años responde así, don Álvaro Terrazas. ¿Cuál es la propuesta de Creemos? Un poco viendo lo que fueron los 14 años y lo que podrían hacer hacia adelante.
Por supuesto, hay que ver la historia para no cometer los mismos errores, pero no vamos a vivir con los 500 años. Pero hay cosas que no van en la forma coherente cuando el enfoque efectivamente, y eso lo dice la salud pública, de que usted tiene que tener el 80% de la capacidad de resolución en un primer nivel, 15% en segundo nivel y 5% en el tercer nivel. Pero cuando tenemos una pirámide totalmente invertida, y ¿qué lo demuestra? Que lo que se estaba construyendo eran centros hospitalarios de cuarto nivel. Cuando voy a poner un ejemplo, la ciudad de La Paz tiene un déficit de establecimiento de primer nivel de 1.292. Es decir, ¿dónde está la prioridad para dar un enfoque de dar resolución, que tenga una capacidad de promoción, prevención y capacidad de resolución un primer nivel, cuando los números nos muestran que no vamos a poder llegar porque tenemos un déficit de 1.222 establecimientos de primer nivel? Segundo aspecto, el recurso humano, y solamente voy a tocar médicos. Necesitamos 1.505 médicos en Santa Cruz y en La Paz necesitan 3.160 médicos. Y así podemos señalar enfermeras, 4.315 enfermeras. Esos son datos del mismo Ministerio de Salud y ese es el déficit. En total, y es bueno que sepa la población, efectivamente lo voy a dividir en dos temas. Uno, los 14 años y este periodo de transición, que efectivamente el enfoque epidemiológico en relación a combatir la pandemia no fue el adecuado y lo sabemos. Pero lo que estamos reclamando no es lo que reclama Henry Montero o lo que estamos reclamando Creemos, sino la población. Sigue la cola, no hay medicamento, no hay camas de internación y esto lo establece. El país está funcionando con una capacidad del 28% solamente tiene de recursos humanos, el 28%. Nos faltan 72% para que, de acuerdo a la capacidad instalada que tenemos, podamos funcionar. Y nos faltan 2.844 establecimientos en todo el país. No teníamos antes de la pandemia ya los hospitales, y ustedes saben que estábamos siempre en marcha, en manifestaciones, pidiendo condiciones para prestar un mejor servicio a la población. Hospitales colapsados, hospitales que no tienen la capacidad de respuesta, porque tanto en infraestructura, equipamiento, en insumos no lo teníamos. Hay que cambiar esto. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Si no despolitizamos partidariamente el manejo del Ministerio de Salud, vamos a continuar de la misma manera. Primer elemento, despolitizar. El manejo del Ministerio de Salud tiene que ser técnico. Segundo elemento, hay que hacer una reingeniería de los recursos humanos para poder establecer y dar respuesta a la población. Tercer elemento, cuando vamos a construir los establecimientos hospitalarios, no vamos a construir solamente porque es de mi color político y yo le voy a dar una infraestructura, sino de acuerdo a un perfil epidemiológico. Tenemos un sistema segmentado, tenemos que descentralizarlo para que esto funcione. La alcaldía ha sido un color político por un lado, la gobernación por otro lado y el gobierno central por otro lado, que nunca llegaron a poder coordinar para que este sistema pueda funcionar. Entonces la descentralización es importante y retornar la institucionalidad de la salud con los concursos de mérito y que el mejor profesional pueda ocupar los cargos y que no sea por presentar solamente un carnet de militante para que pueda ocupar cargos. Okay. Si nosotros damos enfoque en este aspecto, por supuesto que vamos a hacer una política de Estado y no una política del partido de gobierno. Muy bien. Eso es fundamental para poder reestructurar la salud. Ok, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Don Luis Seoane, quería hablar sobre el tema de la transformación, planteó como un tema a ser abordado. A ver, coméntenos, ¿cuál es el proyecto de Comunidad Nacional respecto a la transformación de la salud? Usted ha escuchado a la gente del MAS y a la gente de Creemos. A los países hay que medirlo con indicadores. Me hace recuerdo, Venezuela, yo trabajé muchos años allá,
que Chávez decía, hemos construido 12.000 centros de salud, etcétera, pero la realidad de salud del país estaba mal. Y en Bolivia, pues, la mortalidad materna, por ejemplo, por 100.000 nacidos vivos, en Bolivia es de 160, cuando la media en los países del área andina está en 72. La mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos en Bolivia está en 24, cuando en los países de alrededor está en 15. Las diarreas, las iras, estamos casi en el doble que en estos países. Las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, el cáncer, etcétera, están en una relación realmente de arriba abajo en relación a los demás países de América Latina. Esa es la realidad concreta del país. Ahora, para el país, ¿qué es lo que estamos pensando? Estamos pensando que evidentemente necesitamos, para el tema de resolver la fragmentación de la salud pública y la segmentación, un sistema de salud que sea inclusivo e integrado, de calidad fraterna y digital, centrado en la gente, en los individuos, en las familias y en las personas, que pueda ser gratuito, evidentemente. Para eso estamos planteando nosotros la necesidad de una ley general de salud que nos permite entre todos hacer una reingeniería del modelo de organización, gestión y expansión en salud. Para eso es fundamental mecanismos de rendición de cuentas y transparencia con efectiva participación y vigilancia de la comunidad. Debemos cambiar, ya lo decían de los colegas, el modelo de atención. Debemos asegurarnos la atención primaria de salud centrada en quiénes, en las personas y las comunidades, considerando la diversidad humana y la interculturalidad del país. Hay que facilitar el acceso equitativo de la salud universal de los sectores, sobre todo de la economía informal, que no llegan al sistema de salud. Los choferes, no sé, hay un sinnúmero de personas, y la área rural, la gente de la área rural. Para eso un ministerio con rectoría y regulación que permita dar capacidad de articulación basada en gestión de resultados. Es el momento en que debemos hacer salud digital que nos permita medir exactamente a dónde queremos hacer. Y para eso redes integrales de servicios de salud, donde se fortalezca sobre todo la red de centros de atención primaria, la población y la atención primaria en salud, de donde hacemos promoción y derivamos vemos la demanda de atención y damos la oferta de servicios. También habrá que hacer una red de salud de hospitales entre áreas metropolitanas y de ciudades intermedias, y obviamente la creación de, ¿por qué no?, de una red de hospitales inteligentes que nos permitan alto nivel de garantía de calidad para la atención y la salud de los bolivianos. Muy porque, bien. como yo siempre digo, el primer requisito para la libertad de un país es su salud. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco a ambos. Hemos tenido a 2 intervenciones por cada uno para hablar sobre el tema de salud. Por supuesto, se coincide en cada uno de los aspectos de que hay demasiado por hacer por la salud. La salud necesita demasiada atención, mucha atención, para alcanzar niveles, por lo menos para estar en la media de Sudamérica, de lo que es la atención, de lo que es la infraestructura, de lo que es el equipamiento y la respuesta inmediata a cada uno de los problemas que se presentan, por supuesto, en la población. En el tema de la atención de cáncer, no somos ni de lejos uno de los países que tiene tecnología de punta, por ejemplo, respecto a otros países que nos están rodeando. Les agradezco mucho a los 3, a don Álvaro Terrazas del MAS, muchísimas gracias, a don Luis Sehuane de Comunidad Ciudadana también, muchísimas gracias, le digo, y a don Henry Montero de Creemos también. Muchísimas gracias a los 3 por haber participado. Hay mucho por hacer y nos hubiera encantado poder tener muchísimo más tiempo. Seguramente todavía tenemos tiempito hacia adelante como para poder ahondar en el tema de la salud. Gracias a los 3 por estar con nosotros.